Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Existió realmente un hombre llamado Homero que escribió la Ilíada y la Odisea? ¿O es posible que estas dos obras, que están entre las más influyentes de la historia humana, no naciesen de la pluma de un único genio, sino del trabajo conjunto de decenas de poetas anónimos? A raíz de la nueva película del director británico-estadounidense Christopher Nolan, La Odisea, muchos quieren saber qué hay de verdad y qué de leyenda detrás del largo y peligroso viaje de Odiseo, rebautizado por los romanos como Ulises, tras la caída de Troya. Pero hay otra gran incógnita conocida en los círculos académicos como la cuestión homérica, igual de interesante o más: el debate histórico y filosófico sobre la verdadera identidad del autor de esta obra y de la Ilíada. ¿Fue o no un solo hombre, un poeta ciego del siglo VIII a.C., quien compuso estos dos poemas épicos? ¿Qué nos dicen las pruebas históricas, los análisis lingüísticos y los descubrimientos arqueológicos sobre el que podríamos considerar como uno de los mayores misterios literarios de la antigüedad? Para intentar encontrar respuestas, debemos acudir a la Grecia clásica y examinar cómo veían los antiguos griegos a la figura de Homero. Para los habitantes de la Atenas del siglo V a.C. o de la Esparta de la época arcaica, la existencia de Homero era una verdad que no se podía cuestionar. Lo consideraban el educador de Grecia, la fuente de todo conocimiento moral, militar, religioso y geográfico. Sin embargo, incluso en aquellos tiempos de gran devoción a su figura, los datos sobre su vida eran contradictorios y poco claros. Por ejemplo, no existía un acuerdo sobre su lugar de nacimiento. 7 ciudades diferentes se disputaban el honor de ser la cuna del poeta: Esmirna, Rodas, Colofón, Salamina, Quíos, Argos y Atenas. Los antiguos biógrafos intentaron llenar esta falta de información redactando una serie de vidas de Homero, conocidas como las Vitae Homeri. Entre ellas destacan la vida de Homero, atribuida falsamente a Heródoto, historiador y geógrafo griego del siglo V a.C., y el Tratado sobre la vida y poesía de Homero, también conocido como de Homero, atribuida falsamente a Plutarco, historiador, biógrafo y filósofo moralista griego nacido a mediados del siglo I de nuestra era. Aunque recogen leyendas muy antiguas, se cree que las Vitae Homeri se fijaron por escrito en su forma actual muchos siglos después de que viviera Heródoto, en la época del Imperio Romano, entre los siglos I y II de nuestra era, mientras que de Homero se escribió en los siglos II o III. Estos textos, que los historiadores modernos consideran obras de ficción destinadas a glorificar al personaje, describen a Homero como un bardo errante, hijo de una mujer llamada Creteis y de un río divino, el Meles, lo que le valió el nombre de Melesígenes en su juventud. Según estas leyendas, el nombre de Homero se lo impusieron más tarde, cuando contrajo una ceguera severa, ya que en el dialecto de la región jonia la palabra Homeros significaba ciego o el que sigue a un guía. Otra interpretación antigua sugería que el vocablo hacía referencia a un rehén, vinculando su vida a los conflictos políticos de las colonias griegas en Asia Menor. La imagen del poeta ciego que recorre las cortes helénicas, recitando las hazañas de Aquiles y Héctor, quedó grabada en el imaginario de la gente, pero los propios autores antiguos ya intuían que la relación entre la realidad y el mito era compleja. Un texto muy curioso de la antigüedad es el Agón de Homero y Hesíodo, una obra de autor anónimo redactada en su forma definitiva hacia el siglo II después de Cristo, pero que se basa en tradiciones mucho más antiguas que se remontan a varios siglos antes, a la época clásica. En este relato de ficción, los dos grandes poetas de la Grecia arcaica, Homero y Hesíodo, este último nacido en torno a la segunda mitad del siglo VIII a.C., se enfrentan en un concurso de sabiduría e ingenio poético en la ciudad
de Calcis, con motivo de los juegos fúnebres en honor al difunto rey Anfidamante. Homero deslumbra al público con sus versos épicos sobre la guerra y el valor militar, logrando el aplauso unánime de los asistentes. Sin embargo, el juez del certamen y hermano de Anfidamante, el rey Panedes, otorga la victoria a Hesíodo, esgrimiendo que éste canta a la agricultura y a la vida pacífica en lugar de glorificar la guerra y la violencia. Lejos de validar esta decisión, los griegos vieron absurdo aquel veredicto. Esta anécdota muestra que para los griegos, Homero personificaba el espíritu de la épica heroica, una corriente cultural que definía el pilar fundamental de su identidad y su educación. Si el nacimiento de Homero es un absoluto misterio, la leyenda sobre su muerte es una de las anécdotas más extrañas e irónicas de la antigüedad. Según textos muy antiguos, apoyados incluso por filósofos de la talla de Heráclito, Homero no murió de viejo en su cama ni fue honrado en un palacio, sino que cayó víctima de un enorme colapso intelectual provocado por unos piojos. Cuenta la leyenda que el anciano poeta, ya completamente ciego, viajó a la isla de Íos y se sentó en la playa. Allí escuchó llegar a unos jóvenes y les preguntó qué tal había ido la pesca. Los chicos, que en realidad no venían de atrapar peces, sino de despiojarse mutuamente sentados en las rocas, le respondieron con un enigmático acertijo. Lo que cogimos, lo tiramos, y lo que no cogimos, nos lo llevamos. El gran Homero, aclamado como el hombre más sabio de toda Grecia, fue incapaz de deducir que se referían a los piojos, ya que mataban y tiraban los parásitos que atrapaban, pero se llevaban puestos en la cabeza los que no lograban encontrar. Se dice que el poeta se frustró de tal manera por no poder resolver el enigma, que pasó 3 días y 3 noches sin dormir, hasta que acabó muriendo de puro estrés y agotamiento. El mayor genio de la historia de la literatura había sido derrotado, al menos según esta leyenda, por una adivinanza infantil. La fe ciega en la existencia de Homero comenzó a agrietarse de manera seria con el nacimiento de la filología moderna en la Europa de los siglos XVII y XVIII. El primer intelectual en formular dudas sobre la autoría de la Ilíada y la Odisea fue el erudito y clérigo francés François Hédelin, abad de Aubignac. En torno al año 1664, Hédelin redactó una obra titulada Conjeturas académicas, en la que defendía una postura tan radical y escandalosa para su época, que el libro no se publicó hasta 1715, casi 40 años después de su muerte. ¿Y qué decía en él? Que Homero nunca había existido físicamente, nunca había sido un hombre de carne y hueso. Tras realizar una lectura minuciosa de la Ilíada, Hédelin señaló la presencia de numerosas contradicciones en el argumento, repeticiones innecesarias y cambios bruscos de estilo que, según su criterio, hacían imposible que el texto hubiese sido concebido por una sola mente artística. El clérigo francés llegó a la conclusión de que la Ilíada era en realidad una recopilación burda de cantos independientes, conocidos como rapsodias, que los poetas errantes entonaban en las fiestas populares y que fueron unidos siglos más tarde en un único volumen por orden de las autoridades atenienses. Pocos años después de la publicación de las conjeturas de este abad, el filósofo e historiador italiano Giambattista Vico aportó una visión teórica muy profunda a esta corriente escéptica en su obra Principios de una ciencia nueva, cuya versión más conocida se publicó en 1730. Vico abordó la cuestión desde una perspectiva social e histórica y llegó a la conclusión de que Homero no era un individuo real, sino un mito, una personificación del propio pueblo griego. Según el pensador napolitano, la Ilíada y la Odisea
representaban la herencia cultural de toda la civilización helénica, un tesoro poético creado de forma colectiva a lo largo de generaciones. De acuerdo con esta visión, las contradicciones y los diferentes estratos lingüísticos que hallamos en estas dos obras no eran defectos de un autor negligente, sino el reflejo de la evolución de las costumbres, las leyes y el lenguaje de las diferentes regiones de Grecia que habían colaborado en la formación de la epopeya. El debate cobró un nuevo impulso gracias a las observaciones de los viajeros europeos que comenzaron a recorrer las tierras del Imperio Otomano en busca de los escenarios reales de la mitología clásica. El diplomático y arqueólogo británico Robert Wood, que siempre creyó en la existencia física de Homero, publicó en 1769 un estudio titulado Ensayos sobre el genio original de Homero. Este texto transformó la manera de entender la producción literaria de la antigüedad. Wood, que había recorrido las costas de Asia Menor y las islas del mar Egeo con el texto de la Ilíada en las manos, reparó en un detalle histórico que los intelectuales que no se habían movido de sus sillones en París o Londres habían pasado por alto. La geografía descrita por Homero reflejaba una precisión asombrosa en lo relativo a los vientos, las corrientes marinas y las distancias físicas. Pero al mismo tiempo, el análisis de las costumbres de la época arcaica sugería que la sociedad helénica de aquel tiempo carecía de un sistema de escritura generalizado. Robert Wood propuso que Homero había compuesto sus poemas sin la ayuda de la escritura, confiando por completo en una memoria prodigiosa y en las técnicas de la poesía oral para que su obra no se perdiera. Así que este británico defendió que Homero sí era el autor indiscutible de las obras, pero no fue el escritor que las plasmó en un libro físico. El verdadero punto de inflexión en la cuestión homérica llegó en el año 1795, con la publicación de una obra que conmocionó los cimientos de los estudios clásicos en toda Europa. Los Prolegomena Homerum, escritos por el filólogo y latinista alemán Friedrich August Wolff. Este erudito, profesor de la Universidad de Halle, aplicó por primera vez los métodos de la crítica textual científica al estudio de las epopeyas homéricas, analizando no solo el contenido literario, sino la transmisión histórica del texto desde los primeros manuscritos conservados. Wolff defendió que los poemas homéricos se habían compuesto hacia el siglo X a.C. en un entorno social que desconocía por completo el uso de las letras para fijar textos de gran extensión. El filólogo germano argumentó que obras de la longitud de la Ilíada y la Odisea, que suman más de 27.000 versos en total, no podían haberse conservado de forma intacta a través de la memoria de un solo individuo a lo largo de los siglos de desorden que caracterizaron a la Edad Oscura de Grecia. Según la tesis explicada por Wolff en sus Prolegomena, el núcleo original de los poemas consistía en una serie de cantos épicos breves e independientes creados por diferentes bardos jónicos. Estas canciones populares se transmitieron de forma oral de generación en generación y sufrieron, como es lógico, constantes modificaciones, añadidos y adaptaciones por parte de los rapsodas que las recitaban en público. El momento decisivo de esta evolución se produjo para Wolff en la Atenas del siglo VI a.C., bajo el gobierno del tirano Pisístrato. Preocupado por la dispersión de la herencia cultural helénica y deseoso de consolidar el prestigio político de su ciudad, Pisístrato promulgó una ley que obligaba a los rapsodas a recitar los cantos homéricos siguiendo un orden fijo durante las fiestas de las Panateneas, las festividades religiosas más importantes de la antigua Atenas, que se celebraban cada año en honor a la diosa Atenea.
Las autoridades atenienses encargaron a una comisión de eruditos la tarea de recopilar, ordenar y fijar por escrito todas aquellas canciones dispersas, dando origen al texto articulado en 24 libros que ha llegado hasta nosotros. Con la publicación de esta teoría, Wolff dividió al mundo académico en dos bandos irreconciliables que mantendrían una agria disputa durante más de un siglo: los analistas y los unitarios. Los analistas adoptaron las tesis de Wolff y se dedicaron a diseccionar el texto homérico con el objetivo de identificar las costuras de los diferentes cantos originales y separar el núcleo primitivo de los añadidos posteriores. El máximo exponente de esta corriente en el siglo XIX fue el filólogo y crítico textual alemán Karl Lachmann, conocido por sus trabajos sobre el texto del filósofo romano Lucrecio y del poema épico medieval El Cantar de los Nibelungos. Lachmann aplicó un método de análisis intensivo a la Ilíada y en una serie de estudios publicados a partir de 1837 afirmó haber demostrado que el poema era un conglomerado formado por la unión de 16 canciones o cantos independientes y de diferente antigüedad. Para justificar su postura, estos críticos señalaban algunos detalles del texto, como el hecho de que en el libro V de la Ilíada, el rey de Paflagonia, Pilémenes, muere a manos de Menelao, pero en el libro XIII, este mismo personaje vuelve a aparecer vivo y llorando detrás del cadáver de su hijo Harpalión. Para los analistas, este tipo de contradicciones flagrantes eran la prueba innegable de que el texto final era el resultado de una compilación descuidada de fuentes heterogéneas, llevada a cabo por redactores que cometieron fallos evidentes de supervisión. Frente a los ataques de los analistas, los defensores de la postura unitaria argumentaban que las epopeyas homéricas poseían una unidad estructural, temática y psicológica tan refinada que resultaba ridículo atribuir su creación a un grupo de burócratas en la Atenas del siglo VI a.C. Los unitarios señalaban que la Ilíada no es una crónica general de la guerra de Troya, sino un poema centrado en un tema muy concreto: la cólera de Aquiles y sus trágicas consecuencias para el ejército aqueo. Toda la arquitectura del poema, desde el catálogo de las naves en el libro II hasta la emotiva entrega del cadáver de Héctor en el libro 24, está diseñada para resaltar el conflicto moral y humano del héroe herido en su orgullo. Según los unitarios, una coherencia tan sutil en el diseño de la trama y un manejo tan preciso del ritmo dramático solo podían explicarse por la intervención de una única mente creadora, un artista excepcional que dominaba el arte del lenguaje y de la caracterización de personajes. La disputa entre analistas y unitarios corría el riesgo de convertirse en un debate estéril, basado en especulaciones teóricas abstractas. Pero el panorama cambió por completo en las últimas décadas del siglo XIX, gracias a una serie de descubrimientos arqueológicos que devolvieron la realidad histórica a los poemas de Homero. El responsable de esta transformación fue el comerciante y arqueólogo alemán Heinrich Schliemann, un hombre obsesionado desde su niñez con la veracidad de los textos clásicos. Schliemann, ninguneado al principio por los círculos académicos berlineses que lo consideraban un simple aficionado, defendía la postura literal de que la Ilíada describía acontecimientos históricos reales y localizaciones geográficas precisas. En el año 1871, siguiendo las indicaciones de un inglés, el diplomático y arqueólogo aficionado Frank Calvert, Schliemann comenzó a excavar en la colina de Hisalik, situada en la provincia de Çanakkale, en la actual Turquía. Las excavaciones llevadas a cabo por el alemán sacaron a la luz las ruinas fortificadas de una ciudad
que presentaba múltiples estratos de destrucción por fuego y guerra. Había descubierto Troya. Pocos años más tarde, en 1876, Schliemann excavó en Micenas, en el Peloponeso, y descubrió tumbas llenas de tesoros de oro, máscaras funerarias y armas de bronce que confirmaban el esplendor de la civilización micénica descrita por Homero en sus versos, donde se refería a la ciudad como Micenas, rica en oro. Los hallazgos de Schliemann y de su sucesor, el arqueólogo y arquitecto alemán Wilhelm Dopfeld, complicaron la labor de los filólogos de ambos bandos, ya que la cultura material desenterrada en Hisarlik y Micenas no coincidía totalmente con el mundo que encontramos en los poemas homéricos. Homero describe a unos héroes que combaten con armas de bronce y usan carros de guerra para desplazarse por el campo de batalla, rasgos propios de la civilización micénica del bronce tardío, que floreció entre los siglos XVI y XII a.C. Pero en esos mismos versos, los personajes queman a sus muertos en piras funerarias, utilizan el hierro de manera habitual para fabricar herramientas agrícolas y viven en una sociedad fragmentada a nivel político, en pequeños reinos locales regidos por caudillos conocidos como basileos. Estas costumbres no pertenecen a la época micénica, donde predominaba el entierro en tumbas de cámara excavadas en el suelo rocoso y el poder político estaba centralizado en la figura del Wanax, que gobernaba desde palacios burocráticos complejos. En realidad, corresponden a la Edad del Hierro y a los inicios de la época arcaica, entre los siglos IX y VIII a.C. Los arqueólogos modernos llegaron a la conclusión de que el texto homérico presentaba un anacronismo deliberado y complejo, un cuadro social compuesto por la superposición de diferentes estratos históricos. Homero no describía una época real concreta, sino un pasado heroico idealizado que conservaba recuerdos auténticos de la grandeza micénica transmitidos de forma oral durante siglos, combinados con detalles cotidianos de la propia época del poeta. Este descubrimiento debilitó la postura de los analistas más radicales que pretendían fechar cada fragmento del poema en una fecha exacta. La mejor prueba de cómo estos poemas funcionaban como una auténtica máquina del tiempo la encontramos en el libro 10 de la Ilíada. Allí Homero describe con una gran precisión un tipo de casco militar muy extraño fabricado con hileras de colmillos de jabalí cosidos sobre una base de cuero. Durante mucho tiempo se pensó que era una simple fantasía poética, pero la arqueología moderna ha desenterrado este tipo de cascos en las tumbas micénicas. Lo increíble de este hallazgo es que esos yelmos de colmillos de jabalí dejaron de fabricarse hacia el siglo XIV a.C., es decir, cuando los poemas de Homero se fijaron por escrito, llevaba más de 600 años sin existir un casco así sobre la faz de la Tierra, pero su descripción técnica exacta había sobrevivido cristalizada en la memoria oral de los bardos durante todos esos siglos. La clave para descifrar el enigma de Homero no se encontró en las ruinas arqueológicas de Grecia o Turquía, sino en las montañas de los Balcanes durante las décadas de 1930 y 1950. El artífice de este descubrimiento fue el clasicista y filólogo estadounidense Melman Perry, profesor de la Universidad de Harvard, quien propuso un enfoque metodológico completamente nuevo. Si queríamos comprender cómo se componía la poesía épica en una sociedad analfabeta, debíamos estudiar a los poetas orales que aún seguían activos en las regiones apartadas de Europa. Perry, acompañado por su estudiante y posterior continuador de su obra, el también clasicista estadounidense Albert Lord, se trasladó en 1934 a las zonas rurales de Bosnia, Serbia y Montenegro para realizar un exhaustivo trabajo de campo.
Allí descubrieron la existencia de los guslars, unos bardos en su mayoría de origen humilde y analfabetos, que recitaban poemas épicos tradicionales de miles de versos de extensión, acompañándose de un instrumento de cuerda frotada llamado gusla. Perry y Lord grabaron y transcribieron miles de versos de estos poetas balcánicos, entre los que destacaba un bardo montenegrino llamado Avdo Mejedović. Trágicamente, aquel viaje sería el último granito de Perry. El filólogo falleció apenas un año después, en 1935, con tan solo 33 años, a causa de un accidente al dispararse con un arma de fuego. Pero volvamos con Avdo Mejedović. Este hombre, que carecía por completo de formación académica y no sabía leer ni escribir, fue capaz de recitar ante los investigadores americanos un poema épico de más de 12.000 versos de longitud, titulado La boda de Smailagich Mejo, mostrando una complejidad argumental y una riqueza estilística que recordaba las epopeyas de Homero. Podemos ver y escuchar al bardo montenegrino en estas imágenes. Al analizar las grabaciones, Perry descubrió el mecanismo secreto de la poesía oral. Los bardos analfabetos no memorizaban los poemas palabra por palabra, sino que dominaban una técnica de composición sobre la marcha, basada en el uso de fórmulas fijas, temas recurrentes y estructuras métricas estables. Una fórmula, según la definición acuñada por Perry, es un grupo de palabras que se emplea de manera regular bajo las mismas condiciones métricas para expresar una idea esencial. En el caso de Homero, los poemas están escritos en un metro muy concreto, el hexámetro dactílico, que exige una alternancia regular de sílabas largas y breves. Perry demostró que los epítetos fijos que adornan a los personajes de la Ilíada y la Odisea, como Aquiles, el de los pies ligeros, Héctor, el de tremolante casco, la aurora de rosados dedos o el astuto Odiseo, no eran simples adornos poéticos caprichosos, escogidos por el autor para resaltar una cualidad del héroe, sino herramientas métricas esenciales. El rapsoda oral disponía de un arsenal de fórmulas prefabricadas que encajaban en las diferentes secciones del hexámetro, permitiéndole construir versos correctos a una velocidad asombrosa mientras recitaba ante su público. Esta técnica, conocida como la teoría de la composición oral formular, apuntaba a que la Ilíada y la Odisea poseían todas las características de haber sido concebidas en un entorno puramente oral, algo que ponía fin a la disputa tradicional entre analistas y unitarios al unificar los argumentos de ambos bandos. Los poemas eran tradicionales en su materia y en su lenguaje, formados por el trabajo de siglos de bardos anónimos, pero mostraban la mano de un monumental compositor final que les dio su arquitectura definitiva. El análisis de la lengua homérica aportó nuevas pruebas científicas que confirmaban la naturaleza tradicional e interregional de las epopeyas. El idioma en el que están escritas la Ilíada y la Odisea no refleja el habla viva de ninguna región concreta de Grecia, en ninguna época histórica conocida. Se trata de una lengua artificial, una koiné poética, creada para el canto épico. El núcleo de este lenguaje se compone de una amalgama de dos dialectos principales, el jónico y el eolio. Además, los lingüistas han detectado la presencia de arcaísmos extremos que se remontan a la época micénica, palabras que cayeron en desuso siglos antes del nacimiento de la escritura alfabética, pero que se conservaron fosilizadas dentro de las fórmulas poéticas tradicionales. Un ejemplo célebre es el fantasma de la letra digam, un sonido similar a la W inglesa que se usaba en la Edad del Bronce, pero que acabó desapareciendo del alfabeto griego clásico. Durante siglos, al leer la Ilíada, los expertos encontraban versos que parecían cojos, que no encajaban en el ritmo musical y perfecto del poema.
el misterio lo resolvió el erudito inglés Richard Bentley. Se dio cuenta de que si reintroducía a mano esa antigua letra de gama desaparecida delante de ciertas palabras, de repente la métrica del verso volvía a cuadrar a la perfección. Bentley demostró así que Homero componía usando vocablos muy antiguos cuyas letras se habían vuelto invisibles para nosotros, pero cuyo hueco rítmico había sobrevivido intacto a través del canto oral. Con todas estas pruebas sobre la mesa, la filología contemporánea ha alcanzado un consenso generalizado que redefine la figura de Homero sin necesidad de negar por completo su existencia. La mayoría de los helenistas actuales, entre los que destacan el filólogo y clasicista británico Richard Yanko o el estudioso estadounidense Gregory Natch, consideran que el nombre de Homero representa el momento decisivo de la fijación por escrito de una larguísima tradición oral. Este proceso se sitúa en la segunda mitad del siglo VIII a.C., coincidiendo con la adopción del alfabeto de origen fenicio por parte de los griegos. En esta época, un poeta excepcional al que podemos seguir llamando Homero por fidelidad a la tradición antigua, compuso la Ilíada utilizando las técnicas de la poesía oral formular, pero concibiendo una obra de una extensión y ambición artística nunca antes vistas. Es muy probable que este creador contara ya con la ayuda de la escritura o de amanuenses, que fijaron sus versos en rollos de papiro a medida que los componía, salvando la epopeya del olvido y de la fragmentación de la transmisión oral. Una de las grandes cuestiones que sigue abierta dentro de este consenso moderno es si el autor de la Ilíada fue el mismo que compuso la Odisea. Ya en la propia antigüedad existía una corriente de críticos escépticos, conocidos como los horizontes o separadores, liderados por los eruditos alejandrinos, Genón y Helánico, hacia el siglo III a.C., quienes defendían que las dos obras pertenecían a creadores distintos debido a las profundas diferencias temáticas, estilísticas y teológicas que existían entre ellas. Mientras que la Ilíada es un poema de una gran crudeza heroica, centrado en el honor militar, los sacrificios de la guerra y un mundo de dioses caprichosos y crueles que intervienen de forma directa en las batallas, la Odisea se adentra en un entorno que explora las peripecias del viaje, los peligros marinos, la astucia humana frente a la fuerza bruta y una concepción moral de la justicia divina mucho más evolucionada, donde los malvados pretendientes de Penélope son castigados por sus excesos. Dentro de este grupo de críticos que estaban convencidos de que la Ilíada y la Odisea tenían autores diferentes, destaca una de las teorías más polémicas y revolucionarias jamás planteadas en la historia de la literatura. En el año 1897, el famoso escritor, traductor y erudito británico Samuel Butler publicó un libro titulado La autora de la Odisea, donde soltó una auténtica bomba en los estrictos círculos académicos de su época. Defendía con pruebas textuales que la obra que narra las aventuras de Odiseo fue escrita por una mujer. Butler argumentaba que mientras la Ilíada rebosaba detalles morbosos sobre armas, tácticas militares y violencia bélica extrema, cosas propias del mundo hipermasculinizado de la Edad del Bronce, la Odisea cometía errores muy básicos sobre navegación marina, pero a cambio mostraba una sensibilidad increíble hacia la vida doméstica, los roles familiares y la psicología femenina. En esta obra, las verdaderas fuerzas que mueven al mundo no son los guerreros con espadas, sino la inteligencia de mujeres como Penélope, Circe o Atenea. Según este erudito británico, la autora real de la epopeya habría sido una joven princesa de la isla de Sicilia, que a modo de cameo cinematográfico antiguo, se retrató a sí misma en el poema bajo el personaje de Nausicaa, la valiente chica que encuentra al náufrago Odiseo en la playa y lo salva. Esta teoría cautivó la imaginación de
tantos intelectuales que incluso el escritor Robert Graves, autor de la conocida novela Yo Claudio, basó en los estudios de Butler otra de sus obras, La hija de Homero. ¿Os imagináis el impacto que supondría confirmar que el pilar más importante de la literatura de aventuras occidental estuviera en realidad firmado por una mujer anónima? Por otra parte, en las últimas décadas del siglo XX, diversos análisis informáticos de la frecuencia de uso de ciertas partículas lingüísticas y giros gramaticales sugirieron que la Odisea es ligeramente posterior a la Ilíada, compuesta quizás una o dos generaciones más tarde, lo que indicaría que el creador de las aventuras de Odiseo fue un discípulo o un continuador del estilo monumental que Homero implantó en el poema troyano. Al final nos encontramos con una verdad que va más allá de la filología y la arqueología. No importa si Homero fue un hombre de carne y hueso que nació en las costas de Esmirna o si es el seudónimo romántico de una tradición colectiva de poetas anónimos que se fraguó en el fuego de los banquetes helénicos. Tampoco si lo escribió una mujer. El verdadero milagro de Homero radica en la propia supervivencia de sus versos, en la fuerza de una obra capaz de transmitir las emociones, las dudas morales, el dolor del luto y las ansias de libertad de toda una civilización. ¿Y vosotros qué opináis sobre este gran misterio de la literatura? ¿Creéis que existió un único genio llamado Homero que compuso tanto la Ilíada como la Odisea? ¿O preferís la teoría de una creación colectiva del pueblo griego fijada por escrito en la época arcaica? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal y activad el botón de la campana. Por cierto, si os apetece ver nuestro vídeo sobre Aquiles, el héroe griego de la guerra de Troya, aquí os dejamos el enlace. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.